Vamos a dar pie para la siguiente presentación, que será a cargo del doctor José Joel Peña Llanes, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Adelante, doctor, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludarles a todas y a todos. La verdad, un placer estar aquí. Agradecer desde luego al doctor Mercado, al doctor González por la organización de este maravilloso evento, al Colegio de México por recibirnos esta mañana, al grupo de investigación interdisciplinario China en la esfera de la encrucijada del siglo XXI, por también ser coorganizadores pues la mente detrás de este evento que es maravilloso, y sobre todo a la doctora Marisela Connelly, a quien he de confesar que apenas conozco hace unos meses, porque aceptó muy amablemente participar en un libro que estoy coordinando precisamente sobre la relación México-China, con más de 10 autores de China, más de 7 autores mexicanos, mexicanas, pues espero que ese libro vea la luz a finales de este año, y pues muy agradecido con ella por aceptar, sabiendo que su carga académico-laboral pues es totalmente intensa, ¿no? Entonces la verdad es un privilegio poder homenajearla, y cuando supe de este homenaje, pues más allá de presentar lo que voy a presentar esta mañana, pues era agradecerle con estas palabras y con la presentación, ¿no? Creo que es la forma más bonita que como académicas, como académicos, pues tenemos para recibir un homenaje en vida, sobre todo. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla, pidiéndoles que por favor me pues me digan si la pueden ver. Sí, ¿Sí se puede adelante, por ver? favor. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy voy a presentar precisamente el tema del capítulo que yo escribí para este libro que estoy coordinando, y agradecer obviamente la confianza de las y los autores pues, que han depositado en mí, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde me desempeño como profesor de tiempo completo, pues por permitirme llevar a buen puerto estas ideas, ¿no? Que a veces surgen en una noche de insomnio, y bueno, pues que después de mucho trabajo y de una serie de webinars que también organicé con un colega, el colega Xu Xi de la Universidad de Jinan en China, y que se llevaron a cabo el año pasado, y que la verdad fueron 3 webinars intensos que se encuentran en línea, disponibles en YouTube, y que, bueno, pues permitieron organizar este libro que, insisto, pues tiene más autoras y autores de los que participaron en el seminario, diplomáticas, diplomáticos, académicos de la UNAM, de la UAM, de la UAP, del Colegio de México, y de universidades como la Universidad de Beijing, la Universidad de Jinan, la Universidad de Guangzhou y la Universidad Internacional de Tokio, y bueno, de otras instituciones que el CIDE, desde luego, que por cuestión de tiempo no mencionaré, pero que, insisto, espero que pronto pueda estar en manos de todas y todos ustedes. El título de mi ponencia es el título del capítulo: de la densidad normativa a la activación, arquitectura jurídico-institucional y la atención arancelaria 2025-2026. Y qué bueno que antes de esta presentación, pues mi colega habló sobre precisamente los capítulos arancelarios, ¿no? Y los capítulos más bien que fueron afectados por estos aranceles impuestos por el gobierno mexicano. Eh, el tema del que hoy hablo, pues se ubica, digamos, en una discusión más amplia sobre la relación entre México y China, pero pues de alguna forma también sobre los límites reales de la cooperación internacional, cuando pues el entorno global, como sabemos, pues es totalmente incierto, se vuelve competitivo, condicionado por esta rivalidad sistémica entre grandes potencias, concretamente entre Estados Unidos y China. Y la pregunta de la que parto es: ¿por qué una relación bilateral como la de México y China puede tener tantos acuerdos, mecanismos, instrumentos jurídicos, y aún así mostrar bastantes dificultades para resolver problemas
concretos, en pocas palabras, por qué la existencia de tratados no siempre se traduce en cooperación efectiva. Y en el caso de estudio, pues precisamente lo que nos permite observar, y creo que bastante bien, es este problema. Como ya se ha mencionado desde el día de ayer, esta relación que se formaliza en 1972, al menos en términos diplomáticos, pues ha dado bastantes frutos. Desde entonces han construido distintos niveles de acercamiento político, económico e institucional. En 2003, pues la relación fue elevada a una asociación estratégica, en 2013 a una asociación estratégica integral. No vamos a hablar en esta ocasión de qué significa cada uno de estos estadios, pero pues se han creado comisiones y subcomisiones y varios espacios de diálogo, sobre todo espacios políticos, bilaterales, trilaterales, y México cuenta con diversos instrumentos jurídicos vigentes con China en materias como comercio, inversión, cooperación técnica, educación, transporte, cultura, asistencia jurídica, incluso extradición y cooperación aduanera. Entonces, a primera vista, pues esta arquitectura parecería suficiente para poder sostener una cooperación sólida. Sin embargo, pues el punto central del argumento es que no basta con contar con acuerdos o tratados. Lo importante más bien es preguntarnos si esos acuerdos, esos tratados o instrumentos jurídicos en términos más generales, pues realmente pueden utilizarse cuando surge una tensión como la tensión arancelaria de la que ya nos hablaba la colega que me precedió en el uso de la palabra, porque pues sabemos que un acuerdo puede estar vigente, tener valor jurídico y expresar una voluntad política de cooperación, pero pues en el fondo eso no significa automáticamente que funcione como una herramienta efectiva de política pública. Por eso creo que fue importante en el artículo o capítulo, pues distinguir tres conceptos que desde mi perspectiva son claves. El primero, densidad institucional, que básicamente pues me trato de referir al número, variedad y distribución de los instrumentos jurídicos que sustentan esta relación bilateral México-China. En el caso de México hay una densidad importante porque, pues como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, pues existen una diversidad de instrumentos y que abarcan diferentes sectores, sectores productivos y sectores como la cultura, la educación. El segundo concepto también muy importante es el de activación institucional, que básicamente pues se refiere al momento en el que esos instrumentos se ponen realmente en marcha. Por ejemplo, cuando se convoca una comisión, cuando se abre una consulta, cuando se intercambia información o incluso se puede iniciar un procedimiento formal porque alguna de las partes considera que la otra pues no está cumpliendo necesariamente con lo que dice el instrumento. Es decir, cuando surge una controversia derivada ya sea por el incumplimiento o por un problema de interpretación del instrumento jurídico. Y el tercer concepto es la tracción política, que precisamente aparece cuando esa activación pues ya produce resultados observables. Por ejemplo, cuando disminuye la fricción producto de una controversia, cuando se pueden ver mecanismos de coordinación de autoridades, reuniones políticas o pues una cooperación más estable. La diferencia básica entre estos tres conceptos creo que es lo más importante porque, como yo les decía, tener una densidad institucional pues no es lo mismo que activarlos y activarlos no siempre garantiza resultados. Entonces, la activación es, digamos, ese momento intermedio en el que un compromiso escrito se convierte o no en una herramienta útil para tratar de atender pues un problema. Para estudiar este punto, pues se revisó el registro oficial de tratados de México publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y se identificaron 19 instrumentos, perdón, 16 instrumentos bilaterales, hay 3 multilaterales en los que participa de manera directa México y China en esta relación. Al menos hasta febrero de 2026 y consultándolo el día de ayer sigue en los mismos números.
y estos instrumentos después fueron clasificados de acuerdo con su función principal. Como les decía, pues algunos sirven para facilitar el intercambio en materia de cultura, de educación, turismo, transporte, otros se relacionan con gobernanza económica, inversión, doble tributación, medidas comerciales, y otros tienen que ver básicamente con la justicia, con la seguridad jurídica, la cooperación aduanera, y también existe un instrumento particular en materia de cooperación técnica y científica. Y esta clasificación lo que nos permite es ver eh, pues que hay cosas que suelen perderse de vista. No todos esos acuerdos obviamente son igual de fáciles de utilizar, ¿no? Los instrumentos culturales, educativos o turísticos, por ejemplo, pues digamos, suelen tener costos más bajos de activación porque normalmente no implican grandes conflictos políticos. En cambio, pues los instrumentos comerciales, como los que hemos hablado esta mañana, tanto económicos como aduaneros también, pues son más sensibles porque tocan intereses empresariales, intereses de sectores productivos, unos sectores más poderosos que otros, decisiones fiscales, controles fronterizos y en ocasiones, como el caso de análisis de mi capítulo, también se ven sometidos a presiones externas, básicamente a la presión que tenemos de Estados Unidos. Y justo aquí aparece pues una idea central, que los costos de activación, digamos, ¿cómo decirlo? No es un acto automático, requiere coordinación, información, capacidad administrativa y, como yo siempre le digo a mis alumnas, a mis alumnos, voluntad política. Estos costos pueden ser burocráticos, por ejemplo, cuando participan muchas dependencias, ¿no? En este proceso de activación. Pueden ser también políticos cuando pues el tema genera oposición o puede interpretarse muchas veces como una concesión de una parte hacia otra, es decir, de un país a otro. Informativos, por ejemplo, cuando se necesitan datos o pruebas que no necesariamente se quieren compartir o no se tiene la capacidad para hacerlo, pero también costos diplomáticos cuando pues existe el riesgo de que una controversia pueda escalar o enviar una señal equivocada a otros actores, como claramente es la tensión arancelaria que inició en 2025 y se materializa en enero de 2026 con la publicación el aumento a los aranceles en el Diario Oficial de la Federación. Y en el caso mexicano, creo que estos costos aumentan porque la relación con China pues no se desarrolla sin presiones. México sabemos que está profundamente integrado en América del Norte y pues mantiene una relación económica, política, jurídica y de muchos otros ámbitos con Estados Unidos, con Canadá desde luego también, pero en mucha menor medida. Y por eso cualquier decisión relevante frente a China también suele leerse dentro del marco del TEMEC, ¿no? Y también pues de la revisión que está en curso de este instrumento jurídico de carácter comercial y desde luego pues desde esta rivalidad sistémica plenamente declarada entre China y Estados Unidos, que ha tenido momentos de tensión y algunos momentos, digamos, de menor tensión, como la reciente visita del presidente Donald Trump a China y sus reuniones no solamente con Xi Jinping, sino también con empresarias y empresarios de ambos países. Entonces, México tiene margen de decisión, sí, pero desde luego ese margen pues está totalmente condicionado por esa dependencia que tenemos del mercado estadounidense. Ustedes saben que alrededor del 80 o incluso el 85% de nuestras exportaciones van al mercado estadounidense, casi el 70% de lo que le compramos al mundo se lo compramos a Estados Unidos, nuestro segundo socio en términos de importación es China, pero en términos de nuestro Producto Interno Bruto, casi el 60% depende de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Entonces, para tratar de observar este problema ya con un caso práctico, pues en el capítulo se analiza precisamente esta tensión arancelaria como un periodo de activación. Ustedes saben que en 2025 México avanzó en modificaciones arancelarias dirigidas a productos provenientes de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio,
A nivel interno, obviamente estas medidas fueron presentadas, es decir, por parte del gobierno, como parte de una política industrial, ¿no? Que de alguna forma se relaciona con el Plan México, orientada a proteger sobre todo sectores sensibles de los que ya nos hablaba la colega, para tratar de fortalecer la producción nacional, reducir ciertas distorsiones comerciales, pero pues desde la perspectiva china, estas medidas fueron vistas como una señal preocupante y como una posible barrera comercial que incluso podía afectar no solamente a sus empresas, sino la relación bilateral en muchos otros ámbitos. De hecho, el gobierno chino dijo que iba a iniciar una investigación interna para ver si estas medidas impuestas por México contravenían las medidas de comercio internacional y, de ser así, escalar el tema al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. Hasta el momento no se ha hecho porque ya empezaron ciertos diálogos bilaterales, pero yo creo que este episodio nos resulta bastante útil para ver cómo funciona una prueba de estrés para esta relación bilateral, que es muy importante, pero al mismo tiempo muy conflictiva. Cuando surge un conflicto comercial de esta índole, pues lo esperable es que se activaran estos mecanismos que generalmente existen como parte del capitulado de cualquier tratado de libre comercio, que iniciaría con consultas, con mecanismos alternativos de solución de controversias, como la negociación, la conciliación, y eventualmente pues escalarlo a un tribunal arbitral o a un tribunal internacional, como podría ser incluso el mecanismo de solución de controversias de la OMC. Obviamente lo que se busca siempre es reducir incertidumbre, evitar una escalada, pero lamentablemente lo que se observa públicamente, incluso como investigadoras, como investigadores, pues es algo muy limitado. Es cierto que ha habido contactos y consultas entre autoridades mexicanas y chinas, pero no queda claro que ya se haya activado un, digamos, mecanismo bilateral específico y sobre todo jurídicamente estructurado para atender esta controversia. Ojo, esto no significa que no haya existido comunicación diplomática o técnica. Significa más bien que, pues con la información pública disponible, no se observa una activación formal plenamente identificable de un instrumento bilateral concreto. ¿Y esto a qué se debe básicamente? Pues a que México y China no tienen un tratado de libre comercio que incluya un capítulo detallado sobre solución de controversias, y eso marca una diferencia importante frente a los otros esquemas de cooperación internacional en materia comercial que tiene suscritos México, que por mucho tiempo fue el país con más tratados de libre comercio suscritos a nivel global. El TEMEC, por ejemplo, pues ustedes saben, tiene procedimientos claros de consultas, de paneles, mecanismos de solución de controversias, hay etapas que se tienen que cumplir y al final pues se emite una resolución o un laudo que es vinculante para las partes. Sin embargo, pues en el caso de la relación México-China, pues no existe algún instrumento que permita esta cooperación o diálogo, pero aun cuando puede haber un contacto bilateral y técnico, no necesariamente se ofrece una ruta contenciosa precisa para resolver una tensión comercial de alta sensibilidad. Por eso, pues la tensión arancelaria no debe ser vista como prueba de que no existe institucionalización entre México y China, sino que más bien pues muestra que la institucionalización existente puede ser insuficiente, sobre todo para tratar de procesar controversias complejas. Hay acuerdos, sí, historia diplomática, sí, resultados visibles, sí, canales de comunicación, desde luego, pero no siempre hay una arquitectura de activación capaz de convertir esos instrumentos en respuestas rápidas y técnicamente eficaces. Y sabemos que pues México no puede firmar un tratado de libre comercio con China, o bien sí lo puede hacer, pero se corre el riesgo de que Estados Unidos y Canadá denuncien el Tratado de Libre Comercio, el TME, porque hay una disposición, si no mal recuerdo, es el artículo 32.1, que no permite, digamos, entre comillas, que alguna de las partes, México, Estados Unidos o Canadá, puedan firmar un tratado de libre comercio con un país cuya economía no sea de mercado. Yo siempre les digo a mis alumnas, a mis alumnos, a mis colegas, entre paréntesis y con luces de neón,
pues básicamente dice con China, ¿no? Y la paradoja aquí pues es clara. Digamos que México y China pues tienen una relación institucionalmente densa, pero esa densidad no siempre produce tracción. En condiciones normales, como les decía, pues muchos instrumentos pueden operar con relativa facilidad, ¿no? Sobre todo en áreas de baja intensidad, de baja conflictividad, pero cuando aparece una tensión comercial, industrial o incluso geopolítica, pues los costos aumentan. La Secretaría de Economía de México, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, las instituciones aduaneras, el Senado, otros actores mexicanos pueden tener tiempos, prioridades y lógicas distintas. Por lo tanto, es un tema que implica un alto costo político y un costo burocrático bastante elevado. Además, cualquier señal hacia China puede ser observada por Estados Unidos como una señal de alineamiento, distanciamiento o de ambigüedad estratégica. Y en el caso de Trump, una señal de ambigüedad básicamente significa estar en su contra. Y esto lo único que muestra, pues es que el problema no es solo jurídico, también es administrativo, político, estratégico, porque aquí creo que no basta con preguntarnos si México tiene acuerdos con China, más bien hay que preguntarnos si puede ponerlos en marcha. De ser así, pues con qué facultades cuenta, con qué costos frente a terceros actores, en este caso particular frente a Estados Unidos. Y esta es la gran diferencia entre tener instrumentos en el papel y contar con instrumentos realmente utilizables. Entonces, la principal aportación de la investigación es pues, retomar la activación institucional como una categoría analítica distinta de la simple firma de tratados, incluso de la implementación y del cumplimiento, es decir, es algo que va más allá. ¿Por qué? Porque la activación lo que nos permite precisamente es, digamos, estudiar ese momento en el que un compromiso formal empieza a operar en la práctica. Si ese paso en específico falla, los acuerdos pueden seguir vigentes como lo están, pero funcionar más, digamos, como una reserva institucional que como una herramienta cotidiana de cooperación. Entonces, la relación México-China no debe, desde mi perspectiva, claro, evaluarse solo por el número de instrumentos existentes y en realidad ninguna relación bilateral, trilateral o multilateral, ni por el lenguaje de la asociación estratégica. Debe evaluarse más bien por la capacidad real de movilizar esos mecanismos cuando surgen tensiones. Entonces, el episodio arancelario de bastante tensión 2025-2026 que estamos viviendo, pues muestra cómo esa densidad institucional de la que ya hemos estado hablando puede coexistir con límites importantes de operación. Y también muestra que México lo que necesita es pensar su relación con China no solo como una oportunidad económica, sino como un desafío de diseño institucional, coordinación interna y compatibilidad estratégica con Estados Unidos. Con esto cierro la pregunta, ¿cuál es el reto para México, para nuestro gobierno actual? Pues elegir de manera simplista entre China y Estados Unidos no es la solución. Más bien lo que hay que hacer es fortalecer las propias capacidades estatales para tratar de pues gestionar mejor los vínculos con ambos estados, es decir, con Estados Unidos, con China, y para ello, ¿qué se requieren? Mecanismos de consulta más formales, más claros, mayor coordinación entre dependencias, sobre todo entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que muchas veces se encuentran en conflicto. También se necesita una lectura más precisa de los costos políticos y diplomáticos de cada decisión que se tome al más alto nivel. Y yo creo que solo así la relación con China pues podrá pasar, digamos, de la existencia formal de instrumentos a una cooperación con resultados más visibles, más sostenidos y más importante aún, más útiles para los intereses nacionales, que finalmente, pues esa es la razón de ser de cualquier política pública, llámese política comercial internacional, llámese política exterior. Ustedes han de pensar que esto pues es muy fácil, ¿no? Decirlo, coincido con ustedes, lo más difícil es
llevarlo a la práctica, pero creo que al menos nosotros como estudiosos, como estudiosas, como investigadores, pues nuestro papel es tratar de hacerle ver a los gobiernos que hay mucho más allá de las meras fricciones, porque yo he conversado con altos diplomáticos chinos y ellos me han comentado que están totalmente conscientes de que la única relación que le importa a México es la relación con Estados Unidos. Y yo creo que esa retórica tiene que cambiar. Con esto yo terminaría mi presentación. Agradezco desde luego la atención de todas y todos ustedes. Ahí tienen mis redes sociales y mi correo electrónico para estar en contacto. Esto no puede quedarse digamos, en una sola conferencia, sino que debemos ir pues más allá, con más discusión, con más seminarios y desde luego yo siempre atento a las convocatorias y a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por su atención.